Nuevamente, amados hermanos, un abrazo grande, un saludo especial, Shalom, en este día de Corbanot, de alabanza al Rey Todopoderoso, de ofrecimiento de esta, bueno, de esta ofrenda magnífica que nos regala el Padre, que nos da la oportunidad del poderoso de Israel de, de exponer el día de hoy. Bendito sea su nombre, bendito el poderoso de Israel. Eh, él nos regala las advertencias perfectas. Hoy un salmo eh, muy interesante, bendito el poderoso, bendito el rey. El salmo 82, advertencia de amor perfecta. Advertencia de amor perfecta. Entonces, pues nada, voy a compartir aquí un segundito. Vamos a compartir de una vez y más bien eh, sin el sonido. Y aquí compartimos esta. Aquí, listo, perfecto. Entonces, les decía, advertencia de amor perfecto. El rey nos regala la advertencia perfecta, a punto, que es a tiempo, que es sincera, eh, porque él sabe lo que sigue, él conoce el final desde el principio. Es tremendo, eso es muy, muy difícil para nosotros comprenderlo, porque lo necesitamos vivir, lo necesitamos experimentar, no es simple, no es sencillo, eh, porque pues no lo vivimos, ¿verdad? Solamente es una capacidad eterna, es una capacidad del eterno que corresponde al menos eh, al poderoso de Israel. En nuestro entendimiento. Pero tremendo con la esperanza y con la total autoridad de saber lo que nos espera, pero nos las dice para que caminemos sin queja, porque se le advirtió, decía un comediante, eh, por estas latitudes. Y cuando llegó la asignación del salmo que nos tocaría, porque pues para el conocimiento de ustedes, pues tenemos obviamente un orden y se nos es impartido en este maravilloso servicio, pues una porción, ¿verdad? Y entonces cuando llegó la asignación, uno llega a preguntarse de qué hablaré, pero bendito el Eterno que no se complace, que se complace y da a su siervo la oportunidad de hacer su voluntad y hace su voluntad y regala palabras para la edificación de su pueblo. Esto es claro y es importante porque dice la escritura ya en segunda de Timoteo, el versículo 3 dice el versículo, no, segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16, que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. ¡Qué maravilla! A fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Pero escúcheme esta belleza: enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Les quiero decir un dato. Esta última palabra yo la estaba buscando porque estaba preparando, pues justamente quería recordar esa palabra que dijo Rab Shaul a Timoteo, eh, que expresa que toda la escritura es útil para enseñanza. Eso es lo que el Eterno trajo a mí para ir a esa palabra. Pero este salmo, el Teilim 82, es una especial porción de justicia. Y por eso me llama la atención, porque dice para la instrucción en justicia, en la última de las cuatro variables que enuncia y recuerda allí Rab Shaul a Timoteo, a fin de que el hombre de Elohim, usted y yo, amado hermano, y diga amén, si le parece, sea maduro, seamos maduros, enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras? Los mandamientos, capacitados para guardar los mandamientos y hacer conforme el santo y bendito. El resto es añadidura, Baruch Hashem. Y justamente el salmo que tengo la oportunidad, ayer el pastor Humberto lo decía muy chévere. No me toca, no me toca, no. Fue dada una oportunidad. Tenemos el privilegio
de compartir hoy el salmo, el Teilim, que tengo la oportunidad y el privilegio de compartir el día de hoy, es el Salmo 82. Pero antes, la bendición, la braja al Eterno por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher Bahar, Banu Mikol Amin, Benatán Lanu Et Torato, Baruch ata Adonai Noten a Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén. Bendito el Rey de Israel. Entonces voy a leer el Salmo, voy a leer el Teilim en hebreo, ¿verdad? Para irlo recreando, para recrear la palabra, el regalo que nos tiene el Eterno hoy en su palabra a través de ella. Y le invito, amado hermano, a que si tiene la oportunidad de agarrar, de coger su espada, su Biblia, la abra en el Salmo 82 para que me acompañe. Yo leo la versión israelita nazarena, pero cualquier Biblia, cualquier palabra es propicia, cualquiera de ellas eh, es maravillosa. Bendito el Rey. Dice el Salmo 82, alabanza de Asaf. Elohim preside en la gran asamblea en medio de los jueces, juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente mostrando favoritismo con el malvado? Defiendan al desvalido y al huérfano. Háganle justicia al oprimido y al pobre. Liberen al indefenso y al necesitado. Sálvenlos de la mano de los malvados. No saben, no entienden, siguen andando en tinieblas, todos los cimientos de la tierra tiemblan. Yo he dicho, ustedes son seres divinos, todos ustedes, oh hijos de Elión, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Elohim, juzga la tierra, que tú eres el dueño de todas las naciones. Llamaba mi atención esa parte de ustedes son seres divinos. Y entonces, pues claro, en la interpretación y en los comentarios de los sabios, pues muchos dicen que, por ejemplo, fuiste creado a imagen y semejanza del Elión, del Eterno, pero finalmente después aclara y dice, todos ustedes son hijos del Elión, son seres divinos, pero en realidad le está hablando a aquellos que fueron creados, que fuimos creados, bueno, para hacerlo desde antaño, dice el comentario, que, que son que venimos y estamos creados con las mismas capacidades a imagen y semejanza. Es una de las interpretaciones y por eso la parte del juicio, esa que enuncia en la parte inicial del Teilim y y en la que me voy a concentrar, pues hace parte justamente el buen juicio del hombre, está en el hombre lo bueno, lo perfecto, lo puro. Fuimos creados, dice en Eclesiastés, con, con eternidad dentro de nosotros. Así que eh, esa era la parte que me llamaba la atención y bueno, consulté para conocer qué decían los sabios, los estudiados, los que llevan tantos y tantos años estudiando. Y bueno, ese es un comentario. Pero para concentrarnos en el estudio y para traer lo que el Eterno quiso contarnos el día de hoy y contarnos porque mientras estudiaba se me salieron un par de lágrimas. Bueno, yo soy bastante emotivo o emocional en cuanto a lo que la escritura me cuenta, me refleja, me permite entender y comprender, y pues eso lo traduzco en ese amor por mis hermanos, más allá de manipulaciones, porque no me corresponde, pero sí en amor. A mí él me hizo sensible y bueno, me permite expresarlo, bendito el Eterno. Mis lágrimas corren de amor y felicidad porque es lo que el Eterno pone en mi corazón. Entonces, en el versículo 2 en el Salmo, en el Teilim 82, en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente mostrando favoritismo con el malvado? Tremendo ejemplo, porque justamente es para seguir el ejemplo correcto, el perfecto, el que no se desvía, el justo.
percepción del hombre no consiga verlo, porque una situación difícil no es precisamente apreciada. No, con dificultad, alguien pasando por una situación difícil, por una aflicción, por un momento complejo, logra estar alegre o logra estar eh, eh, no sé, feliz o logra reírse. No estoy apelando, obviamente, por favor, que no se malentienda, no estoy apelando al masoquismo o a lo complejo, ¿verdad? Es una situación difícil, una situación compleja, de agonía, de temor en algunos casos. En esas situaciones es complejo poder estar alegre, como dice la escritura, porque dice ahí en Tesalonicenses el capítulo 5 en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 dice, estén siempre gozosos. Claro, es una recomendación magnífica. Oren sin cesar, por supuesto, por favor. Den gracias en todo, dice el 18, porque esta es la voluntad de Elohim para ustedes en el Mashiach Yeshua. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Míreme esta parte, es que es maravilloso. No menosprecien las profecías. Y aquí es algo básico, fundamental, importante. Para tener cuidado y concentrar nuestra atención. No menosprecien las profecías. Justamente está en la parte en donde dice que estemos siempre gozosos. ¿Por qué? Y es entendible, digo yo, muy complejo tener toda la emuná. Por ejemplo, digamos, en esos casos que es difícil, que es complejo, que tenemos aflicción, que estamos eh, pasando por una situación difícil, es muy difícil, es complejo tener toda la emuná. Me hacía recordar el Eterno esa palabra que está esa historia que tiene, que está allí en Marcos 9 eh, donde el padre del hijo del espíritu mudo y sordo le dice a Yeshua que si lo podía sanar, que si lo podía sanar, dice Yeshua en el 23, dice, si puedes, ay, yo me imagino al eterno, al poderoso, al magnífico, al creador de todas las cosas, diciéndole, si puedes, ¿cómo? Espérate, ¿cómo así? Tan bello, o sea, yo pienso que lo miró con mucha misericordia, con mucho amor. Claro, se estaba dirigiendo al rey del universo. Y él le responde como tiene que ser, con la sabiduría perfecta. Para el que tiene fe, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó, yo tengo fe, ayuda a mi poca fe, porque interesante y magnífico es poder entender los caminos altos y eternos, los juicios perfectos y justos. Tremendo. Y ese pasaje logré estudiarlo un poco y claro, esa aflicción de ese muchacho, un niño, un apenas nacido, desde niño tenía esa aflicción que era mudo y que era sordo, pero ¿por qué era mudo y sordo? ¿De dónde venía su mudez o su sordera? Eh, ¿Por qué el padre le preguntaba y le decía a Yeshua, pero no volvía en sí? No se daba cuenta de su responsabilidad, si al caso tenía alguna. No sé, ni siquiera se preguntaba por qué, claro, pero decía que tenía fe y nomás le estaba pidiendo al Padre Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, que sí podía. No, tremendo, tremendo. Y es interesante poder entender los caminos altos y eternos, los juicios perfectos y justos, porque, porque me llevaba el Rey, el Todopoderoso, a estudiar la Escritura. Dice, y lo conoce usted muy bien, lo repetí, lo hemos repetido, lo repetimos, lo estudiamos, yo lo estudié bastante, bastante, y lo repetí bastante, bastante. eh, en el campamento anterior y claro que aquí pues lo he recordado y lo hemos recordado y usted seguramente lo ha escuchado, dice el profeta Yirmiyahu en Jeremías 29, el versículo 11 dice, porque yo sé los planes, dice el Eterno, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahvé, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador. Ok, bonita, ¿cierto? Claro, estamos en las manos del rey, Baruch Hashem, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pero mire el contexto. El profeta Yirmiyahu, desde el versículo 10, dice, porque así ha dicho Yahvé,
Cuando se cumplan los 70 años para Babel, tomaré nota de ustedes y les cumpliré mi promesa de favorecerlos para hacerlos regresar a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahvé, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro y esperanzador. Cuando ustedes me invoquen y vengan y oren a mí, yo les prestaré atención, me buscarán y me hallarán. Si me buscan de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes, declara Yahvé, y les restauraré su suerte y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he desterrado, declara Yahvé, y los haré volver al lugar de donde los exilié. Tremendo, porque así ha dicho Yahvé, cuando se cumplan los 70 años para Babel. Ese es el contexto. Tomaré nota de ustedes, dice, y les cumpliré mi promesa de favorecerlos para hacerlos regresar a este lugar. Tremendo. Ese es el contexto. Y tengamos presente este momento de la expatriación de Israel a Babel. Tengamos presente este punto, este momento, porque a donde quiero ir y a donde quiero llegar es muy importante que tengamos el contexto. Está la palabra, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pero ¿de dónde viene? Ay, justamente, justamente en los 70 años de expatriación, cuando se fue el pueblo a Babel. Pero mire, por otro lado, y en el mismo sentido de lo que declara el profeta, de lo que declara el profeta Yeshayahu, el profeta Yirmiyahu, perdón, lo que hace por otro lado, en el mismo sentido, el profeta Isaías, Yeshayahu, desde el versículo 8, el capítulo 55. Míreme la similitud. Isaías 55, desde el versículo 8 dice, también la palabra, ¿no? La palabra. Baruch Hashem, porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara Yahvé. Como los cielos están muy por encima de la tierra, así mis caminos están muy por encima de sus caminos y mis planes por encima de sus planes. Pero, ¿de dónde viene? Vamos al contexto. Versículo 6. Busquen a Yahvé mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cercano, abandone el malvado, míreme, abandone el malvado su camino. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Abandone el malvado su camino quiere decir que el malvado, que el, perdón, el que alguien estaba caminando un camino que no era correcto. El hombre pecador sus planes, abandone el malvado sus caminos, el hombre pecador sus planes, vuélvase a Yahvé y él lo perdonará. A nuestro Elohim, que perdona libremente. Pero míreme un poquito más atrás. Esto quería decir, ¿no? Este es el contexto de esa palabra, este es el contexto de esa palabra, eh, este es el contexto de esa palabra que decía, o que dice, allí en Isaías, ¿verdad? Porque mis planes no son sus planes y mis caminos son sus caminos, ni mis caminos son sus caminos. Mírenme más atrás lo que dice en el versículo 1. Hey, todos los sedientos, vengan a las aguas, aún si no tienen dinero. Vengan, ¿cómo así que vengan? ¿Para dónde se habían ido? Compren alimento y coman. Compren alimento sin dinero, vino y leche sin costo. Y míreme el versículo 2, y esto es maravilloso para el contexto y para donde quiero, bueno, para donde me llevó el rey a contar este salmo, a cantar este Teilim. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Sus ganancias en lo que no satisface. Háganme caso y comerán alimento selecto y disfrutarán los más ricos manjares. Ese es contexto de esa palabra. ¿En dónde estaba el hombre? En en dónde estaban gastando su dinero, pero más allá del dinero, en dónde estaban gastando su tiempo, en dónde estaban poniendo sus placeres, en dónde estaban caminando sus pasos. Por qué él dice en el capítulo 2, háganme caso y comerán alimento selecto y disfrutarán los más ricos manjares? Compren, compren sin compren alimento y coman de gratis, sin dinero. Si no tienen, coman alimento sin dinero, vino y leche sin costo. ¿Por qué lo dice el Eterno? ¿En qué caminos andaban? Tremendo. ¿En qué estaba el pueblo?
La pregunta del Eterno a través de él es implícita en cuanto al actuar del pueblo en ese momento, en cuanto a su actuar. Recordemos, y aquí para seguir en el contexto, recordemos los tiempos del profeta Yeshayahu, del profeta Isaías, en plena época de la invasión asiria y la destrucción de la casa de Israel, no precisamente por estar haciendo correctamente conforme a los designios eternos, por eso vemos esa palabra que dice ahí, háganme caso, ¿verdad? Y entonces la destrucción, el exilio correspondían a un juicio correcto y justo o terrible y macabro por parte del Eterno. Decía alguien hace poco, se merece la corrección y le decía yo, no es de merecimiento, es por justicia. Miren este discernimiento que el Eterno me regaló, uno merece lo bueno de acuerdo a sus obras, ¿verdad? No merece lo malo, obtiene justicia. Lo malo, entre comillas, lo elige por decisión o por omisión. Por decisión porque hizo lo incorrecto, ¿verdad? O por omisión porque ha decidido desobedecer algo claro y definido. Él es perfecto y su juicio es justo. En la reflexión, amado hermano que está aquí en este Corbanot, y para el juicio del Teilim, el salmo y el contexto, ¿verdad? ¿Por qué situación estás pasando? ¿Por qué situación? ¿Qué está permitiendo el Eterno? ¿Hay enfermedad? ¿Vino la escasez así de pronto? Nada sale y no sabes qué está sucediendo. La respuesta la tiene el Eterno. Sí, correcto, así es. Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. No tienes otro lugar, ni tenemos otro lugar, ni a quién más acudir. Está por toda la escritura la advertencia. Me identifico mucho y crezco día a día en el entendimiento de Barim, de Deuteronomio 30, cuando te sucedan todas estas cosas. Y vea, hermano, lo dejo aquí este entendimiento para que podamos entender el contexto, para que si alguna de esas preguntas de si estabas pasando por alguna situación compleja, si hay enfermedad, si hay escasez, si hay algo que no sale bien, si de pronto estás sufriendo, cuidado porque hay situaciones que nos permite el eterno para edificación y crecimiento, pero Él tiene una palabra de advertencia por toda la escritura. Y si nos mantenemos fieles a Él, Él es fiel y justo, Él es fiel y justo y nos resguarda y nos sustenta y nos lleva de su mano. Y hay situaciones que necesitamos comprender para saber en dónde necesitamos crecer. No puede ser que nosotros digamos que el Eterno permitió una situación y entonces lo querramos justificar en lo físico. No, vamos a lo espiritual, crezcamos un poquito en el entendimiento. Lo decía yo al principio, como lo decía Rab Shaul, esto es para la edificación, para que seamos maduros, para que maduremos en la palabra, no necesariamente en nuestra parte personal, pero sí en la palabra y en la interpretación de la escritura en cuanto a cada uno, en cuanto a lo que necesita crecer y entender para la edificación del pueblo. Esto es para que crezcamos, para que podamos ser edificados nuevamente. Y por eso hablo de Devarim, Deuteronomio 30. Si entendemos el contexto, si entendemos, si logramos conocer la base, pues para nosotros va a ser mucho más fácil podernos acercar a esa, a esa, a ese entendimiento que el Eterno nos quiere dar en cada una de las pruebas que Él permite para que crezcamos y nos acerquemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro propósito, correr la carrera a la altura,
para llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Yeshua Mashiach, el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto. Devarim 31, 30, 30, perdón, 30, versículo 1. Cuando, escuche, cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio, Padre, por favor, danos entendimiento, danos mente, danos corazón para entender, ojos para ver y oídos para escuchar. Cuando las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahvé tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahvé tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te los ordeno hoy. Hasta ahí. Y mi pregunta, amado hermano, nuevamente, hay una situación, hay una prueba, hay una circunstancia, de pronto vino algo difícil, de pronto vino una situación compleja, de pronto vino una enfermedad, de pronto vino algo difícil de comprender, pero fue de pronto o bueno, ya llevas un tiempo. La pregunta entonces es, basado en la escritura y basado en lo que el rey nos enseña, ¿por qué cuesta ir a la escritura? ¿Por qué cuesta volver si todo lo que pasó pasará? Dice el sabio Shlomo en la escritura, en Eclesiastés. Todo lo que sucedió sucederá. No hay nada nuevo debajo del sol. Aprendamos, porque eso también me toca a mí. ¿Por qué cuesta ir a las escrituras para entender, para comprender? Lo malo solo lo hicieron nuestros antepasados, hermanos israelitas, que les costó el exilio y la expatriación y el cautiverio. Solo lo malo lo hicieron ellos. Pero desde siempre, porque les pasó a nuestros padres que vieron de frente la nube y la columna de fuego, y tremendo ejemplo, y lo dice Rab Shaul ahí en Primera de Corintios 10. A mí no se me sale de la cabeza en estos tiempos, voy a decir, yo no sé, bueno, yo sí sé por qué, pero, o bueno, no sé completamente, tengo un discernimiento apenas que es la primera parte que nos regala el Eterno para empezar a crecer, porque tenemos que madurar. Eso a mí también me corresponde y en gran manera. Pero miren lo que dice Rab Shaul en Primera de Corintios 10 y yo ya lo he repetido varias veces, pero es que además me fascina, me encanta. Dice, Primera de Corintios 10, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Míreme, estoy preguntando para nosotros, porque eso también me toca a mí, eso también me toca a mí. ¿Por qué nos cuesta ir a las escrituras? Lo malo no solo les sucedió a ellos, y malo entre comillas, porque él dice que él tiene caminos altos y elevados, lo acabamos de ver, y él sabe los planes que tiene para nosotros, caminos de bienestar y no de maldad, y no de calamidad. Pero mire lo que dice. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Punto. Versículo número 2. Todos en Moshe se sumergieron en la nube y el mar. Versículo 3. Todos comieron la misma comida espiritual. Versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach, Yeshua, bendito sea el Rey. Sin embargo, mírenme, sin embargo, Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas, amado hermano que escuchas, y yo, primero yo, y amado hermano que escuchas, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. No sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Ni practiquemos, no, esto me encanta, no practiquemos la fornicación como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Yahvé como algunos de ellos lo tentaron
y perecieron por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron. Acuérdense que cuando se quejaban, cuando murmuraban, y el Eterno permitía estas cosas, que llegaran enfermedades y calamidades, y murieron 23,000 y les sucedieron cosas, pero porque se quejaban, pero porque no entendían, no comprendieron allí, no comprendieron allí estas cosas que les sucedían por su responsabilidad. No fue por causa del Eterno, no fue porque el Eterno lo decidió, no, fue porque lo tentaron, porque murmuraron, porque fornicaron, porque fueron idólatras, porque sucedieron todas esas cosas, pero como ejemplo para nosotros, versículo 6, como ejemplo para nosotros, para que no hiciéramos lo malo como lo hicieron ellos. Estas cosas, nuevamente, vea, versículo 11 de Primera de Corintios 10, versículo 11. Estas cosas le sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia perfecta de amor, maravillosa, soberana, única, perfecta del Rey de Gloria. Una advertencia para nosotros, para ti y para mí. Desde Pablo, desde Rab Shaul lo está diciendo para nosotros que vivimos el fin de los siglos. Estas cosas le sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para que nosotros volviéramos a ellas, las viéramos y aprendiéramos, para que esa palabra, cuando te sucedan todas esas cosas y las tomemos en serio, la bendición y la maldición que el Eterno había puesto delante de nosotros. Entonces, cuando volvamos a Yahvé, nosotros hagamos caso para que vivamos, dice más adelante, para que vivamos y tengamos bien, dice más adelante en la escritura allí en Devarim 30. Y esta palabra de advertencia, el Eterno me trae, a la palabra de advertencia del Eterno me trae constantemente, como lo hacía con los profetas, a aquellos que ya mencioné, Isaías y Jeremías. A los que no les creyeron, a los que insultaron y maltrataron. Eh, pero hablaba la palabra del Eterno y hoy habla la palabra del Eterno en su escritura. Los discernimientos son otra cosa, pero es la escritura la que habla, es la escritura y el contexto lo que nos ayuda a aprender y a entender nuestra situación. ¿Y sabe por qué el Eterno me vuelve a traer a la advertencia? Porque hace justicia, porque él es tan misericordia como justo. Él es fiel, juez, justo y misericordioso eternamente. Entonces, ¿por qué me trae a la advertencia? Porque hace justicia, porque la advertencia juega un papel muy importante a la hora del juicio. Te lo dije, ¿cierto? Te lo dije, te lo advertí, así empezaba este Teilim, así empezaba cantando. Necesitamos la corrección, necesitamos el ajuste, la situación para enderezar el camino. Ese es el juez justo, él es el que determina, a él le place de esa manera. Eso es además mandato divino. De otro modo no es posible. Enderezar el camino, enderezar el camino sin ajustes no es posible para el hombre. Para el Eterno es perfecto, es correcto, pero para el hombre no es posible. Es mandato divino. Nuevamente, recordemos que nos ama con amor eterno. Es amor el ajuste y mejor que sea divino. Y mire, se me desgajaron las lágrimas estudiando esta porción que voy a comentar, eh, que está en Segunda de Samuel. Se me desgajaron las lágrimas, eh, porque es que Él es misericordioso, con el que se muestra arrepentido en cuanto a su falta, en cuanto a su transgresión. David,
Y es tremendo. ¿Y por qué me movió el corazón? Es que me movió el corazón y es tremendo porque se da cuenta uno del amor. No me lo movió mi emoción, me lo movió el amor del Eterno. Mire, David, movido interiormente, decidió hacer un censo. Ya escuchamos la historia, cosa que no correspondía. En el versículo 3 de segunda de Samuel 24 dice, Joab le respondió al rey cuando él decidió hacer el censo, ¿verdad? Dijo, que Yahvé, tu Elohim, aumente el número de tu pueblo 100 veces y que mi amo el rey lo vea. Pero ¿para qué quiere esto mi amo el rey? Y pensaba yo, hegemonía, poder, orgullo, soberbia, grandeza, quería grandeza. Lo cierto es que el que da la victoria es el Eterno. Para ti y para mí, amado hermano, recordémoslo. El que da la victoria es el Eterno y no el número de hombres o los miles de ejércitos que tengamos con nosotros. Dice el Salmo 27, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién le temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me asustaré? Versículo 3 del Salmo 27, aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón, aunque se levante una guerra contra mí, yo permaneceré tranquilo. Y mire, voy a leer voy a leer la porción del Segunda de Samuel, lo invito a que la lea conmigo, Segunda de Samuel 24, y le pido el favor, no sé si se me vaya a volver a derramar una lágrima, yo creo que ya la derramé, pero si se me vuelve a derramar, crea y sienta que es el amor del Eterno diciéndole, yo soy misericordioso, y lo que pide de nosotros es humildad de corazón, arrepentimiento, porque su poder, pero su majestad, pero su amor, su misericordia es inmensa, es para siempre. Y mire, entonces el Melech David, movido a hacer un censo, se da cuenta del error, ¿cierto que sí? Él hace el censo, Joab le dice, hombre, no, ¿para qué? Y después, en el versículo 10, él se da cuenta del error. Y dice así, a partir del versículo 10. Pero después David se reprochó, tremendo, Baruch Hashem. Dice que, David se reprochó por haber hecho el censo, tremendo. Y le dijo a Yahvé, he pecado gravemente en lo que he hecho. Por favor, Yahvé, quita la culpa de tu servidor, porque he actuado neciamente. Cuando se levantó David por la mañana, le llegó la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David que así ha dicho Yahvé, 3 calamidades propongo para ti, escoge una de ellas y yo la traeré sobre ti. Gad fue donde David y se lo hizo saber diciendo, que te vengan 7 años de hambre en tu país, o que huyas durante 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan, o que haya una epidemia en tu país por 3 días. Ahora, piensa bien qué respuesta debo llevarle al que me envió. David le dijo a Gad, estoy muy angustiado, que caigamos en manos de Yahvé porque su compasión es grande y no caiga yo en manos de los hombres. Así que Yahvé envió una epidemia a Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beersheba. Escúcheme, este es el amor del Eterno. Versículo 16. Pero cuando el mensajero extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, escuche, era el designio del Eterno. Era el designio del Eterno. No era la promesa, era el designio del Eterno. Escuche. Pero cuando el mensajero extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, Yahvé renunció a mayor castigo. Y le dijo al mensajero que destruía al pueblo, basta ya, detén tu mano. El mensajero de Yahvé estaba junto a la era de Arabná del Yehusita. Era un mensajero de un tamaño
con una espada del tamaño de Jerusalén para destruirla. Imagínese el tamaño. Imagínese el tamaño. Pero imagínese la benevolencia. No es muy grande el rey para cambiar un juicio. No es perfecto el poderoso. No es misericordioso para ver el corazón arrepentido, el corazón contrito, el corazón humillado, el corazón que dice realmente: Padre, perdóname porque la embarré. Hombre, qué pena, qué ignorante. Perdóname, por favor. Cometí un error. He pecado gravemente en lo que he hecho. Dijo David: el corazón conforme al corazón del Eterno. Él no cambia su promesa. Yahvé Zvaot, el Rey justo, el maravilloso, poderoso, eterno, no cambia su promesa. Es eterna, es para siempre, pero su juicio lo cambia por un corazón arrepentido, por un corazón humilde, por un corazón contrito, por un corazón que se arrepiente, que realmente ve el contexto, no solamente se queda en la aflicción, en la prueba, sino que ve el contexto y pide al Eterno en misericordia ser perdonado. Y que se agrada y que logra, esto es complejo, pero que logra darle gracias al Rey porque pudo ser peor. Porque esa aflicción pudo ser peor, porque el golpe pudo ser más duro, porque la aflicción pudo haber sido más intensa o es más intensa. Perdona nuestra arrogancia, Padre eterno. Ten piedad de nosotros, oh Elohim, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, por tu inmensa compasión. Borra nuestras transgresiones, lávanos completamente de nuestra maldad, límpianos de nuestro pecado, pues reconocemos nuestras transgresiones, Rey, porque reconozco mis transgresiones, y dígalo sinceramente. Tengo siempre presente mi pecado, dice el salmista ya en el Salmo 51. Crea en mí, oh Elohim, una mente pura y renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu espíritu de santidad. Restáurame el gozo de tu auxilio, susténtame con tu espíritu vigoroso. Por favor, Rey eterno, que el corazón conforme a tu corazón esté en nuestro corazón para recibir de ti todo y poderte agradecer y saber que lo permites para nuestro bien. Pero Padre, cuídanos del mal y permítenos ver lo que no nos es posible ver. Permítenos entender, poderoso Rey, en qué parte estamos fallando, porque tú no quieres sacrificio, si no yo te lo daría, dice el salmista, pero no te complaces en ofrendas quemadas. El verdadero sacrificio para Elohim, el verdadero sacrificio para ti, oh Rey eterno, es un corazón arrepentido y humillado. Permítenos ver, oh Eterno, tus designios para que vueltos a la obediencia, tú prometes que si te obedecemos, Padre, que si guardamos tu palabra y guardamos tus mandamientos, entonces tú nos restaurarás, tú nos retornarás, y nuestro ser será restaurado, y nos vivificarás, Padre, por amor a tu promesa, por amor a lo que tú has dicho, por amor a ti, poderoso. En el nombre de Yeshua Mashiach, por favor, Padre, devuélvenos restauranos, y por favor permítenos que ese teshuvá que nos sugieres en tu palabra, que hemos aprendido, que hemos comprendido, se haga vivo y se haga presente y se haga definitivo, decidido en nuestras vidas. Por amor a tu nombre, bendito Rey, poderoso Santo, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten atorah beshem ubemashem Yeshua HaMashiach. Amén y amén.